¿Qué tal, amigos de YouTube? Voy conduciendo, se me han ocurrido unas ideas y digo, si no las cuento, no las suelto, seguramente se me olviden. Y es que ahora mismo, en todo este ruido que estamos viviendo, la gente no es capaz de distinguir entre qué es ruido y qué es señal, qué es alfa. Y el problema está en que muchas veces ni siquiera nos paramos a cuestionar las cosas o a preguntarnos si tienen sentido o no. Pensemos lo siguiente, ¿vale? Y de esto yo también he pecado alguna vez. Ves la típica noticia, la postea alguien en Twitter, sale en un periódico, la cuenta alguien que crees que tiene cierta autoridad y te lo crees y lo aceptas como una verdad, aunque sea una opinión y puede estar equivocado. No nos paramos a cuestionar, no nos paramos a pensar si tiene sentido o no. Y ahora mismo estamos viviendo una época de ruido brutal. Que si ataque a Irán, que si le cancelan los aranceles a Estados Unidos, que si la inteligencia artificial se va a comer las empresas de software, todo esto. Y obviamente, sí, de vez en cuando sale pues algún tipo, algún analista, algún banco, algún periódico, no sé qué, te cuenta esta movida, todo el mundo se lo cree, pánico en masa. Pero señores, nos hemos parado a pensar si tiene sentido, ¿no? Estamos cuestionando las cosas, porque es algo que ya no hacemos. Vivimos tan adictos a la notificación y al ruido constante que ya no sabemos qué es cierto y qué no es cierto. Y esto solo se va a poner peor con inteligencia artificial y tal. Pero os voy a dar un ejemplo del que tenemos que hablar que es importante. ¿Qué ha pasado estas últimas semanas? Tenemos a todas las 7 magníficas que han tenido una corrección importante, especialmente porque salieron estos analistas diciendo no, es que estas empresas ahora están gastando demasiado en inteligencia artificial y como ya gastan tanto en inteligencia artificial es un riesgo, aparte no tienen liquidez para recomprar acciones como hacían en otros periodos. Vale, que sí, perdemos esa liquidez porque no están recomprando acciones, pero señores, que están gastándose cash efectivo. No estamos hablando de que se están endeudando para invertir en inteligencia artificial. Estamos hablando de que están utilizando un dinero que tenían parado, porque estas empresas generan mogollón de cash, que no saben ni qué hacer con él, y han decidido invertirlo en la ola de la inteligencia artificial para no quedarse atrás. Igual deberíamos verlo como algo positivo, porque significa que estas empresas van a seguir dominando en el futuro. No se van a quedar atrás, en vez de verlo como algo negativo. Pues no, lo vemos como algo negativo porque se están gastando mucha pasta y tal. Vale. Luego, por otro lado, los índices no están reflejando las caídas tan brutales que se han pegado algunas de estas empresas, como Microsoft, la corrección que lleva Google, las correcciones que le han pegado a Tesla. Muchas de estas 7 magníficas, que como bien sabéis, están montadas a saco en el tema de inteligencia artificial ahora. Entonces, igual solamente estamos viendo una rotación. Igual no hay tanto peligro como pensamos. Vale, pero es que lo de la inteligencia artificial puede ser una burbuja y que luego OpenAI explote y pete y nunca sea rentable y tal. Pues si eso pasa, llegará Google, llegará Microsoft, le va a comprar todos los servidores, la tarjeta de gráficas y no sé qué y tal, barato, y se van a convertir en los campeones. Entonces, todo este miedo que hay a las 7 magníficas, gastando pasta, que ya tenían, que no se están endeudando, que les va a hacer mejores, cuando son empresas que han demostrado una y otra vez que son capaces de ganar más pasta y vender más, porque eso es lo que estamos viendo en las últimas presentaciones de resultados. ¿Qué te hace pensar a ti que es negativo que inviertan en mejorar y en crecer y en estar dominando inteligencia artificial? ¿No sería todo lo contrario? Eso es lo que me cuestiono. Pero no, algún analista ha dicho que esto es negativo porque están gastando mucha pasta y ya todo el mundo se lo ha creído. Entonces, tenemos que empezar a cuestionar las cosas, tenemos que empezar a ver desde otro punto de vista y no seguir a la masa. Porque estos bancos son los primeros que utilizan estas narrativas para poder comprar y acumular barato. Y nos asustan a todos. Y la gente encima se lo cree.
Y si no es así, y si tienen buena fe, pensamos que tienen súper buena fe, que no quieren asustar a nadie, ¿vale? Que no quieren comprar barato. Los analistas de riesgos están haciendo su trabajo, que es, han visto que ha habido un cambio de patrón, hay una incertidumbre, obviamente ellos no entienden la inteligencia artificial ni saben cómo estas empresas serán capaces de generar dinero, lo ven como un riesgo, vale, lo entiendo, me parece bien. Luego pensemos que la mayoría de la gente que trabaja en estos bancos también tampoco son millennials super jóvenes que entienden inteligencia artificial. La mayoría de la gente ni utiliza la inteligencia artificial ni entienden. La mayoría de los hedge funds no saben ni lo que es la inteligencia artificial todavía. Están escuchando hablar de ello, pero no la utilizan, no saben cómo utilizarla, no saben exactamente lo que es. Entonces muchos de estos analistas están utilizando sus modelos basados en patrones, datos históricos, que ni siquiera son capaces de entender hacia dónde vamos. Por no hablar de que muchos ya son de avanzada edad, como Warren Buffett. Y cuando la gente está más mayor, pues tiene también más miedo, ve más riesgos, tienen un perfil menos averso al riesgo, lo cual es bastante común. Pensamos lo siguiente, Warren Buffett sí es el maestro, pero simplemente el ETF del Nasdaq o un ETF de las 7 magníficas, no tienes que ir de las 7 magníficas, simplemente el ETF del Nasdaq lo ha hecho mejor que Warren Buffett, que la acción de Berkshire Hathaway, los últimos 20 años. ¿Vale? Entonces, muchas veces escuchamos opiniones de gente que ni siquiera son capaces de entender de lo que están hablando, como ocurre con el tema cripto. ¿Cuánta gente de edad avanzada te habla de cripto cuando ni siquiera lo entienden? Entonces, tenemos que cuestionar las cosas. Tenemos que empezar a pensar y tenemos que empezar a distinguir qué es ruido, qué es señal, tiene sentido, no tiene sentido. ¿Qué creo yo? ¿Qué crees tú? Comenta abajo y dime qué crees tú. No me digas lo que has leído por ahí o lo que te ha contado alguien o lo que te he contado yo. Dime lo que tú crees. Tenemos que pasar más tiempo pensando, señores. Ya nadie piensa. Estamos tan consumidos en el ruido constante, la notificación y en los teléfonos que ya no pensamos. Pensemos un poco más. Yo creo que todo esto del CAPEX es un miedo exagerado. No tiene ningún sentido y si acaso es una oportunidad. Igual me equivoco. Eso es lo que creo yo. Ahora comenta tú y dime qué crees.